Uy. Uy. ¿Qué hubo? Qué bueno es verte por acá. Los dos sabemos a lo que vienes y lo que quieres ver, así que no perdamos más el tiempo. Comenzaremos con lo más obvio, abrir el programa. Como nos centraremos en el modelaje de las piezas, despejamos nuestro centro de trabajo, solo enfocándonos en el viewport. Mandamos a volar al cubo. Preparativos. Para iniciar de buena manera, les explicaré un poco sobre los comandos que utilizaremos, para no repetirlos a cada rato, y sepan un poco mejor para qué es cada uno. Si ya eres avanzado, solo sáltate esta parte, no pasa nada. Si recién comienzas en Blender, nunca viene mal recordar. Este es el comando más importante, ya que con él podemos crear las bases para todos nuestros modelos o entornos. Genera una transparencia en todo el viewport, el cual nos ayuda a seleccionar tanto objetos como superficies, aún teniendo otras al frente. Suprimir o borrar. Su nombre ya lo dice, señores, ya lo dice. Sirve para borrar tus objetos o todo lo que tú quieras. Si usas X, pasará lo mismo. Tabulador o tab. Nos facilita el cambiar entre modos diferentes. El modo objeto, que solo es para mover o medio modificar los objetos completos, o el modo edición, el cual nos permite modificar con total libertad todo nuestro modelo. Control J. Lo usamos para juntar dos o más objetos en el modo objeto respectivamente. Control R. Genera una o más subdivisiones en nuestros modelos de manera controlada. Control B. Este es un suavizado para las esquinas filosas de algún objeto. Y crea una cara dentro de otra en nuestra malla. Selecciona un perímetro completo de nuestro modelo. R más X, Y o Z. Se usa para rotaciones. S más X, Y o Z. Sirve para cambiar las escalas. G. Nos permite mover todo lo que queramos. Se usa para extruir caras, aristas o vértices de una malla. Esconde mágicamente lo que queramos, sin eliminarlos del todo, claro está. Nos deja corregir o modificar las normales de nuestros objetos. Numpad 1. Vista frontal 3. Vista lateral 7. Vista superior 9. Es la vista contraria a la que tengamos actualmente. Modelaje principal. Creamos una esfera la cual se encuentra en el apartado Mesh o Malla. Y sin presionar nada, buscamos la opción que diga UV Sphere o esfera. Solamente damos un clic. De manera inmediata se crea una esfera básica en el centro de nuestro viewport, la cual será la base de todo nuestro modelo. Necesitaremos la parte superior de la esfera para facilitarnos el modelaje. Por lo tanto, rotaremos en 90 grados dentro del eje X. Una vez con la rotación adecuada, cambiamos al modo edición para modificar la escala en un solo eje. En este caso, como necesitamos que se parezca a un ventilador, seleccionamos el eje Y solo reducimos su escala moviendo el cursor cerca de la malla. La forma será a su criterio. Como solo necesitamos ahora la cara frontal del ventilador, borraremos la parte que queda detrás. Ubicamos la mitad de la malla que nos quedó y desde ese punto seleccionamos hasta la punta frontal, escalando el eje Y hasta llegar a 0. Con todo esto listo, conseguimos el cascarón de nuestro modelo. Debemos de estar al tanto de lo que necesitamos para lograr modelajes de calidad. Una sola cara de nuestro ventilador está compuesta por varias partes. La pestaña, la reja
y la tapa. Con esto en mente, podemos empezar a formar la primera cara del ventilador. Para ello, ubicaremos esas tres zonas, empezando con la tapa, que es el pequeño círculo frontal de la mediosfera. Las varillas son las aristas que se juntan en el centro del círculo pequeño y un círculo en medio. La pestaña son las últimas aristas que conforman el círculo más grande. Estas zonas las necesitamos separadas, que sean objetos independientes. Una vez ubicadas, vamos seleccionando y separando una por una. Esto con la siguiente secuencia: Shift D, Escape, P, Selection. Si tienen problemas con las normales, que son problemas visuales, seleccionen donde se ubique el error y usen Alt N. Recalculate Outside. Definición. Antes de comenzar con esta zona, quiero hacer una aclaración. Tanto las varillas como el círculo de en medio de la esfera deben de estar separados. Esto para evitar errores futuros. Ahora sí. En modo objeto, seleccionamos las varillas y las convertimos en curvas. Esta es una opción que se muestra dando clic derecho, ubicándonos en el apartado Convert to. Pero esto no es todo, claro está. Necesitamos que se vean más gorditas. Para ello, tenemos que abrir la sección lateral derecha de nuestro viewport, el cual nos muestra las propiedades de nuestra malla. Para modificar el grosor, tenemos que ir al dibujo que parece una cuerda verde. Su nombre formal es Data. Bajamos hasta que se encuentren en una zona que diga Def y modifican al grosor que ustedes deseen. El círculo de en medio tienen que acomodarlo en la parte trasera de las otras varillas para que parezca que está unida o soldada toda esa parte. Y para finalizar, algo que les puede dar un toque más bonito es el Shade Smooth, el cual aparece con el clic derecho. En el caso de la tapa, todo es más sencillo, debido a que es un círculo. Lo único que haremos es lo siguiente: seleccionamos toda la malla del círculo, aplicamos un Inset Faces y esa cara nueva le reducimos solo un poco su tamaño. La siguiente cara necesitamos que esté muy cerca de la primera, para que podamos seleccionarla y moverla un poco hacia atrás. Esto para que tenga su respectiva profundidad. Ahora, solo nos dirigimos al apartado de una llavecita azul, es decir, los modifiers o modificadores, apartado el cual nos da una opción de alterar la malla que tenemos. En este momento utilizaremos el modificador de Solidify, esto para darle grosor a nuestra malla. Para cambiar el grosor y que el modificador funcione es necesario cambiar la cantidad de thickness. El offset sirve para elegir de dónde nace ese grosor. Ahora, solo toca acomodarla para que se vea bien. Para lograr esto es necesario aplicar unos bevels en los bordes y, si ustedes desean, usar el modificador Subdivision. Pestaña. Recordemos que para la pestaña solo tenemos una línea al final del todo. Esa línea debemos de extruirla desde el centro hacia afuera, para finalizar con una extrusión que es la que le dará el grosor a la pestaña. Parte trasera del ventilador. Finalmente hemos conseguido la parte frontal del ventilador. Llegó el momento de hacer la parte trasera. Para ello, antes que nada, no podemos dejar el frente tal y como está. Necesitamos que sea un solo objeto. Problema: en este momento las varillas siguen siendo curvas y necesitamos que sean mallas para poder unirlas. Por lo tanto, seleccionamos las varillas aún en modo objeto. Clic derecho, Convert to y Mesh. Ya con esto podremos seleccionar todos los objetos y unirlos. Una vez tengamos solo un objeto en total, nos aseguramos de que su pivote esté justo al centro. Su pivote es ese puntito naranja.
Esto para darle uso a un truquito con los modificadores. Usaremos el poderosísimo Mirror. el cual nos dará un copia y pega de manera inmediata, justo a la mitad de nuestro modelo. ¡Perfecto! Ya que tenemos una tapa en la parte trasera, debemos hacer un corte a la mitad de esta y separar ese mismo corte que acabamos de generar. Una vez separado el corte, seleccionamos y eliminamos la tapa. Solo usaremos el espacio vacío. Nos quedó un círculo, del cual nacerá nuestro motor. A continuación, creamos una extrusión en cualquier distancia. M y Add Center. Bien, ya con esto seleccionamos toda la malla y escalamos hasta donde les parezca correcto. Ya con el área definida, antes de que se me olvide, necesitamos reacomodar las varillas que quedan en el centro, las cuales solo cambiaremos de escala. Y a partir de ese punto les dejaré Volar su imaginación. el diseño del motor. Pueden hacerlo con lo que quieran. En mi caso solo usé extrusiones y unos cuantos bevels. No vayan a olvidar que en la parte de atrás tiene que ir su control de velocidades. Solo hagan que tenga al menos un poco de sentido la forma. Y bueno, a mí me salió algo así. Recuerden dejar un pequeño cilindro que es de donde se agarran las aspas para girar. Parte interna del ventilador. Nos toca hacer las aspas. Pero ¿cómo se hacen? Bueno, primero que nada debe de haber cierto sentido, obviamente. Vamos al final del pequeño cilindro que les mencioné. En este, dentro del modo edición, debemos seleccionar el último vértice. Shift S, Cursor to Select. Esto para elegir dónde nacen nuestros objetos nuevos. Salimos del modo edición, Shift A, Mesh, Circle. Y nos dirigimos al pequeño apartado que casualmente tapa mi carota. Es decir, Add Circle. Damos un clic y el radio lo cambiamos a consideración. En mi caso, son 6 centímetros. Asegúrense de tener 36 caras. Rotamos 90 grados en el eje X, modo edición, seleccionamos toda la malla, presionamos F para rellenar, un Inset Faces y un Merge al centro. ¡Perfecto! Ahora las 36 caras nos facilitarán la creación de lo que sostendrá nuestras aspas. Haremos 3. Por lo tanto, división simple, que nos da como resultado que cada 12 caras desde el vértice superior será el verdadero soporte. Marco un poco para que no se me olvide. Ahora, seleccionamos esas 3 aristas y aplicamos un poderosísimo bevel con 3 cortes o segmentos. Esperen que borro esto. Seleccionamos toda la malla y como sigue siendo un plano, hacemos una extrusión de 1 centímetro, acompañado de un pequeño bevel en las orillas. Seguidamente seleccionamos las caras frontales de nuestro soporte y extruimos 1 centímetro. Igualmente necesitamos hacer ciertos cortes repartidos por esa zona. 2 a lo largo y un bevel frontal. Mientras que en la parte trasera aplicaremos un Merge Center. ¡Por fin! Llegamos a las verdaderas aspas, las cuales no les puedo explicar tantísimo. Sin embargo, lo que es ultra necesario es que de donde salen las aspas tienen que ser la misma forma. En mi caso utilicé un plano y lo fui modificando poco a poco para quedar como quería. Esto de la mano con el modificador Subdivision. No es complicado, ya que solo haremos una aspa y estas serán las 2 siguientes. Primero enfocémonos en que no nos salga mal. Le deben de dar una forma como una pluma o una curva algo pronunciada, más o menos. Una vez queden felices con su increíble diseño, seleccionamos toda la malla y en vista frontal copiamos con Shift D. Y sin modificar nada, rotamos con el control presionado para que sea exacto el truquito. Y ya tenemos nuestras
3 aspas. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación. Ya tenemos la cara frontal, la cara trasera, el pequeño motor y parte de las aspas. En este momento, ustedes ya son capaces de hacer prácticamente cualquier tipo de ventilador, pero hace falta algo muy importante y casi imperceptible. ¿Qué será? Pequeños detalles. Los pequeños detalles son muy influyentes en la apariencia de nuestros modelos, ya sea desde el realismo, el querer contar una historia o una función. Por lo tanto, deben de crear ciertas cositas que les ayuden con eso. Para su impresionante ventilador, usaremos tornillos pequeños y ese estilo de cosas, para dejar en claro cómo se supone que funciona el ventilador. En el centro de la pieza que sostiene las aspas crearemos un círculo y en la parte de Add Circle le reducimos las cantidades de vértices a 6 para hacer un hexágono. Lo acomodamos modificando su escala y rotación. Lo extruimos 1 centímetro. Lo rellenamos con F. Aplicamos un Inset Faces un poco separado del borde para luego subdividirlo 2 veces seguidas. Lo más importante, los Loop Tools. Es una herramienta que viene incluida dentro de Blender. Para activar esta herramienta debemos dirigirnos al apartado Editar o Edit. Para luego que se abra un recuadro, presionemos en Preference. Una vez dentro de la zona de Get Extensions, si no lo encuentran a la primera, pueden buscarlo escribiendo Loop solamente. Una vez obtenido, bajamos un poco del lado izquierdo para entrar en Add-ons. Buscaremos a Loop Tools y los activamos. Recuerden tener activado en esta zona de abajo, donde hay unas rayitas, Automatic Autosave Preferences, porque si no, las consecuencias serán muy graves. Ya que tenemos los Loop Tools, al dar clic derecho se les crea ese apartado. Si ponen su cursor encima, les abre una sección en la cual utilizaremos el de Circle. Lo extruimos y a la cara final le aplicamos un bevel hasta que se vea redondo. No se emocionen, aún faltan detallitos. Recuerden unir las aspas con su base y el tornillito que crearon. Volveremos a crear un círculo con 16 vértices. Rotamos en 90 grados en el eje X, lo reducimos de escala hasta que sea menor que el grosor de la pestaña. Ya en modo edición, extruimos solo un poco la cara. Ubiquen unas aristas de tal forma que cuando las unan utilizando la tecla J se genere una cruz. Aplicamos un Inset Faces muy pegadito. Lo movemos al frente un poco, generamos un corte antes de llegar al final de la malla trasera, eliminamos la cara trasera, seleccionamos la cruz, le aplicamos un Inset, extruimos hacia adentro, reducimos su escala, la cara del centro la movemos hacia adentro. Si desean, apliquen un bevel en la orilla de la cruz, le aplican el Shade Smooth y lo pegan a la pestaña. ¡Muy bien! Con esto han creado una cabeza de un tornillito. Ahora solo hacen el mismo proceso que con las aspas para que sean 4 de ellos. En este momento podemos apreciar los resultados de nuestra creación. Pero aún no me siento satisfecho. No puedo tener una cabeza de ventilador volando como si nada. No tiene sentido. Base del ventilador. Con la base espero que no se pierdan. Vamos a separar una arista de la pestaña del ventilador. Una vez separada debemos de hacerla un rectángulo. Lo extruimos como 1 centímetro. Hacemos un pequeño corte al costado para luego extruir la cara delgada que está a un lado. Esto a su consideración.
Cortamos en la mitad y las caras más grandes deben de obtener un inset para nuevamente utilizar los loop tools, creando un círculo en el centro de esas mismas caras. Como tienen seleccionadas las caras más grandes y necesitamos un hueco, solo damos clic derecho y Bridge Faces. Hacemos unos cuantos cortes, aplicamos un bevel a la orilla del hueco y colocamos 2 tornillos en la parte trasera de esa pieza. Pueden usar lo que ya tenemos. Unimos la pieza con los tornillitos y utilizamos el modificador Mirror para colocar otro igual del extremo del ventilador. A este punto, el hueco debería de tener una línea exactamente a la mitad, pues esa línea necesitamos copiarla y separarla para luego crear un cilindro con la misma. Este maravilloso cilindro nos ayudará a crear nuestro Tornillo de sujeción. Al cilindro se le hacen unos cuantos cortes y a esos cortes se les aplican bevels de 2 segmentos, para luego seleccionar esas caras y extruirlas desde su centro, así creando una pequeña ilusión de espirales. En la parte externa o superior se creará la cabeza del tornillo de sujeción. Eso ya se encargarán ustedes. Ya con todo esto listo, recuerden acomodarlo y usar el modificador Mirror para tenerlo del otro lado. La base completa se puede hacer con una curva. Debe de estar a la mitad solamente, para que cuando la terminen usen el modificador Mirror y no se maten tanto. La pueden hacer del estilo que deseen. Yo usaré un método simple. La haré como una L o un triángulo, dándole la facilidad para poder rotar abajo y arriba. Una vez tenga la forma deseada de la curva, procederemos a darle un bonito grosor, para finalizar con el modificador Mirror. Finalmente, usaré unas aristas de la base para crear una almohadilla antideslizante, colocándolas donde supuestamente tendrían más sentido. ¡Increíble, señores! Por fin se terminó la maravillosa tortura del ventilador. El modelo está completo. ¡Sí! ¿Y los colores? ¿Eh? Me alegra que llegaran hasta el final. Ahora los mantendré en mi memoria y ustedes me mantendrán en la suya. Denle like, compartan y suscríbanse.